¿Quieres saber si la sertralina te va a servir para tu caso de ansiedad? ¿Por qué es tan comúnmente formulada? ¿Por qué muchos pacientes están tomando sertralina? Para ello hemos invitado al doctor Felipe Marino, quien es psiquiatra, y vamos a hablar sobre por qué se formula tanto, sus ventajas y las desventajas de la sertralina, que es uno de los medicamentos más comunes en la ansiedad y que muchos pacientes me preguntan. Yo les dije, pues vamos a preguntarle a un especialista. Doctor Felipe, bienvenido, un honor tenerte aquí con nosotros nuevamente. Buenos días, Nelson, y buenos días a todos los que están interesados en aumentar un poco el conocimiento sobre la parte de los medicamentos que utilizamos en los trastornos mentales, como la depresión y la ansiedad, en el caso de hoy la sertralina. Nos vamos a tenerte con nosotros, doctor Felipe. Ya sabe, el doctor Felipe es médico psiquiatra, además profesor universitario, psiquiatra de urgencias de una importante clínica acá en Colombia. No, o sea, como siempre les traemos gente muy calificada. Este ha sido desde el principio del origen del canal, que los especialistas, que gente que hemos estudiado y que trabajamos todos los días en ello, brindemos conocimiento, ¿no? Que al principio sí que había con muchos vendedores de humores, pero bueno, para eso está aquí el doctor Felipe, claro, está bueno. En los trastornos de ansiedad, mira, es muy común que los pacientes ya lleguen medicados con sertralina. Bueno. ¿Para qué sirven los trastornos de ansiedad, mi doctor Felipe? Porque a pesar de que ya tiene unos años, tiene unos 30 años, ¿no? En los 70 fue la fluoxetina, después la sertralina, aunque ya se comercializaron muy bien en los 90, pero tenían ya años, ¿no? ¿Por qué es tan comúnmente utilizado a pesar de que ya tiene unos años? Y por qué, digamos, es como el medicamento de elección, ¿no? Incluso más que fluoxetina, sertralina. Tiene ataques de pánico, sertralina. ¿Por qué es eso, mi doctor? Muy bien. La sertralina hace parte de un grupo de medicamentos que funcionan con la serotonina, ¿sí? Como tú dijiste, la fluoxetina, además de la sertralina, y están otros como el escitalopram, la paroxetina o la fluoxamina. Todos estos medicamentos funcionan con una sustancia que todos tenemos en el cerebro, que es la serotonina. El cerebro funciona de forma eléctrica y de forma química. Para poder pasar sus mensajes, utiliza químicos y uno de ellos es la serotonina. La sertralina va a actuar sobre este químico cerebral que todos tenemos y mediante aumentar sus niveles en los espacios entre neurona y neurona va a facilitar que la ansiedad disminuya, permitiendo que el neurotransmisor actúe de una mejor forma. La sertralina se utiliza mucho en ansiedad, primero porque es muy efectiva, segundo porque es bastante segura, tercero porque los efectos secundarios en realidad son raros y son mínimos, y digamos que tú preguntabas sobre por qué no fluoxetina y sertralina. Por ejemplo, la fluoxetina puede al principio aumentar más los síntomas ansiosos de los pacientes, mientras que la sertralina la podemos empezar en una dosis un poco más baja y evitar esto, o incluso asociarla por un par de semanas o el primer mes de tratamiento con algún otro medicamento que evite que se activen estos síntomas ansiosos. Por ahí viene una pregunta que tenemos muchas personas, ¿no? La fluoxetina también la pueden partir, ¿no? Una vez cuando yo tomaba medicamentos, ya saben que ya han explicado, cuando los tomaban me podía partir. ¿No se puede también dar partido, comenzar despacio la fluoxetina y la sertralina? Uno podría empezar fluoxetina más despacio, pero tendría que utilizar la presentación en jarabe, porque la presentación que viene en cápsulas pues no se puede dividir, solo viene por su dosis de 20 miligramos. En cambio, si empezamos pues con el jarabe, podríamos utilizar dosis más bajas, pero es mucho más sencillo con la sertralina, empezando porque la sertralina viene en presentaciones también más bajas, por ejemplo de 25 miligramos. Cuando la dosis mínima son 50, tú puedes empezar con 25 y después de una semana, 10 días, ya aumentar la dosis a 50. Muy bien. Una cosa nomás, un paréntesis, a ver, mi doctor, bueno, no traten de enredarse mucho en esto, mis estimados visualizadores, vamos a colocar aquí un gráfico, pero más o menos que funciona así, ¿no? Miren, entre las neuronas, que son miles de millones de neuronas,
hay unos espacios que se conectan a través de unas redecillas que se llaman dendritas, ¿no? Queda un espacio así muy chiquitico, ¿no? En esos espacios se libera serotonina, colina, bueno, noradrenalina, en ese espacio, digamos, ¿no? No me gusta mucho el término, pero un líquido para que se me entienda, ¿no? Y hay algunas partes de esas dendritas que se encargan de recapturar, o sea, bueno, salió, bueno, digamos, serotonina de esta neurona, de esta dendrita, sertralina, pum, que pasa a la otra. Lo que hacen estos medicamentos, yo les explico así a mis psiquiatras, a estudiantes, perdón, es que hay unos componentes, unos botoncitos que se encargan de recapturar la serotonina, ¿no? De volverla a pasar a la primera neurona. Entonces, lo que hacen estos medicamentos es que a esos recaptadores los bloquean. O sea, entonces eso hace que se aumente ese líquido, bueno, decirlo de alguna manera, esa serotonina en el espacio intraneuronal. Bueno, les dejamos aquí una pequeña gráfica calculada por los estudiantes, pero bueno, no se traten de enredar mucho en eso. Total, lo que hace el medicamento es que aumenta, total, en este caso la serotonina. Bueno, salido de este tema un poco técnico, ahora sí vamos, mi estimado doctor, con lo que nos pasa mucho, los efectos secundarios de esta, ¿no? Y ya hablado contigo, Felipe, también, pues, digamos, el derrame en Lima, Perú, es que hay efectos secundarios, ¿no? Y cuando nos dan a nosotros los ansiosos, primera vez, mira, a mí comenzaron a darme, ¿cómo era? Imipramina, fluoxetina, sertralina, lo último que tomé fue la vacuna, pero en todos esos, y te hablo en nombre de todos los ansiosos, al principio pone peor. Mira, cuando yo tomé sertralina, tomé 3 días. Tercer día terminé en sala de urgencias con el peor ataque de pánico que he tenido. Entonces, bueno, ¿por qué se presentan esas reacciones con todos, incluyendo aquí la sertralina que estamos hablando? Porque al principio nos pone peor a nosotros, los de por sí ya estresados ansiosos. Bueno, tratando de no ponerme muy técnico, es específicamente por donde empieza a hacer efecto la sertralina. La neurona, que es la célula que conforma el cerebro, tiene un cuerpo y un cable que se llama axón, y al final de ese cable es donde sucede lo que tú estabas explicando. ¿Por qué los pacientes se ponen más ansiosos la primera semana, los primeros 5 días de tomar el medicamento? Por 2 cosas puntualmente. Primero, porque el medicamento empieza a hacer efecto más cerca al cuerpo de la neurona, y alrededor de 2 a 4 semanas es que empieza a hacer efecto al final, ¿cierto? Al final del axón, que es donde necesitamos que se recapture la serotonina y donde tendrá su efecto terapéutico, es decir, donde disminuirá la ansiedad. Pero la otra cosa que pasa a veces es que en aras de buscar una mejoría rápida, podemos empezar dosis un poco altas de sertralina que van a hacer que esos síntomas se reactiven o aumenten esa primera semana de forma significativa, ¿cierto? Porque la persona dice, necesito algo que me quite esto, esta sensación ya, y de pronto empezar una dosis alta, creyendo que va a hacer efecto más rápido, lo que va a tener es un efecto contraproducente y hacer que los pacientes, como en el caso que nos contabas tú, empeoren los síntomas ansiosos, incluso pues presenten ataques de pánico y tengan que consultar. Disculpa que interrumpa un momento este conversatorio, es para darte una invitación muy importante, y es que pues, como no todo el mundo tiene los recursos económicos para acceder a psicoterapia conmigo o con mis colegas de Libre de Ansiedad, y nosotros creemos que el acceso a la salud debe ser grande, debe ser para todos. Entonces estamos sorteando entre los seguidores del canal y del podcast acceso a psicoterapia individual o grupal. Puede ser conmigo o con mis colegas que también quieran estar aquí. ¿Cómo puedes hacer para acceder a esa posibilidad? Aquí te dejamos, mira, aquí nos está viendo el video, en las notas del audio de este video te dejamos cómo puedes acceder a esos sorteos para ti que nos estás viendo o escuchando. Muchísimas gracias. Prosigamos con el doctor Felipe. Y ahí, ¿qué hacen ustedes los especialistas? ¿Cómo tratan a ansiosos? Recordemos que un ansioso de por sí somos personas que estábamos asustadas de nuestro cuerpo. Me costaba,
le tengo mi cuerpo, ya lo veo como un aliado. Pero que si se nos acelera el corazón, que si tenemos una manchita aquí, ya todo es como bien catastrófico de por sí. Entonces, ¿cómo manejan ustedes que en la primera semana estemos peor? O sea, ¿cómo hacen para paliar efectos secundarios? Que yo te digo, mira, llevo más de 20 años aquí, yo diría que el 95% nos tenemos las primeras semanas, ¿no? Si no nos tratan bien, yo he visto más vale que es cuestión de que debe haber una comunicación adecuada, una explicación adecuada, cosa que lastimosamente no se da. ¿Cómo tratan esos efectos secundarios de la primera semana, sobre todo, doctor? Bueno, lo más importante es explicarle al paciente que eso puede pasar para que no sea una sensación desconocida para él. Uno le puede decir al paciente, ve, la primera semana, los primeros 10 días, te puedes sentir un poquito más ansioso, más inquieto, más irritable. Eso es esperable con el medicamento. El mero hecho de ya decirle eso al paciente, cuando el paciente lo sienta, en caso de que lo sienta, lo va a reconocer y no va a ser algo extraño ni que lo va a alarmar. Entonces, lo primero que hay que hacer es eso. Otra estrategia que podemos hacer es, como hablábamos ahora, empezar el medicamento con una dosis más baja, que sea inferior a la, digamos, a la dosis mínima efectiva, pero que uno tiene, digamos, una meta clara de una dosis. Lo que pasa es que va a ir subiendo de a poquito, precisamente para evitar este tipo de efectos secundarios. Y otra estrategia que podemos utilizar es que en las primeras 2 semanas o incluso en el primer mes podemos adicionar un medicamento que sea específicamente ansiolítico y que actúe de forma rápida para evitar estos síntomas, para que cuando ya la sertralina haya empezado su efecto y sea, digamos, el medicamento que de forma crónica va a controlar los síntomas, podemos retirar esos otros ansiolíticos. Podemos utilizar, por ejemplo, un ciclo corto de benzodiazepinas, como hablamos en la ocasión anterior, pues del Rivotril, por ejemplo, o podemos utilizar otro tipo de medicamentos que disminuyen la ansiedad, por ejemplo la trazodona, que la utilizamos mucho, es como hipnótico, es decir, para hacer dormir, pero digamos que durante el día puede disminuir digamos que este aumento inicial de los síntomas ansiosos que va a presentar el medicamento. Un ansiolítico, como lo dijo mi doctor Felipe, es algo que te calma la ansiedad, es un calmante, pero así, pero anímico, es un calmante. Entonces ahí vienen benzodiazepinas, lo que nos ha contado Marcelo. Y los demás benzodiazepinas, los otros que mencionaste son la trazodona, por ejemplo. Bien, y algunos utilizan antipsicóticos atípicos, ¿cierto? También, algunos, colegas tuyos. Sí, por ejemplo, la quetiapina la pueden utilizar. Lo que pasa es que con los antipsicóticos atípicos tenemos que tener en cuenta que se nos abren otro grupo de efectos secundarios que, aunque son a más largo plazo y en este caso no tendrían pues como mayor problema, siempre los tenemos que tener en mente. La principal herramienta, digamos, sí, para manejar síntomas adversos, mire, con todos medicamentos se puede presentar, no solo con estos de acá, ¿no? Pasa es que les tenemos más morbo. Mira, se puede presentarse con aspirina. Hay gente que es alérgica a los antibióticos, que han salvado miles de millones de vidas, viviendo la mía. No fuera por los antibióticos, estuviera aquí. Pero hay gente que es alérgica. O sea, toda sustancia puede causar una reacción adversa. No te acerques, ay, maldita droga, no, toda. Hasta una aspirina, te digo. Hace poco me recetaron un antiinflamatorio y les cuento y desarrollé una reacción adversa y maluca. O sea, todo, incluso medicamentos, alimentos, perdón. Mira, almendras o maní, ¿qué cosa más natural que una almendra o un maní? Hay gente que no las tolera, que se les cierra la garganta y llegan urgencias sin poder respirar, pero inflamados. O sea, toda sustancia puede crear reacciones adversas en una persona, no te sesgues solo con esto. Ahora, ¿qué tan frecuentes son esos efectos adversos de la sertralina? Más o menos si nos puedes dar un porcentaje, ¿no? ¿Será que se le presenta al 50, al 100%? Bueno, dile tú, doctor Felipe. Bueno, pues afortunadamente la alergia como tal, la reacción alérgica grave, que era la que tú describías, es un efecto secundario pues muy raro. Afortunadamente, porque es un muy buen medicamento y por eso lo utilizamos tanto. Los efectos adversos a los medicamentos tienen que ser más bien raros.
¿sí? Porque a los medicamentos se les hace un seguimiento y si tienen demasiados efectos adversos, pues muy frecuentemente se pueden retirar del mercado. Entonces, hablamos de porcentajes muy pequeños, ¿sí? O sea, que pasan menos del 10% o que pasan menos del 1% o que pasan menos del 0.1%. Esos son los porcentajes, digamos, que usualmente manejamos en los efectos secundarios. Como les decía al principio, la sertralina es un medicamento muy bien tolerado. Efectos secundarios, digamos, dentro de los más frecuentes que están, a algunos pacientes les puede dar diarrea, por ejemplo, mientras que a otros les puede dar constipación, es decir, estreñimiento. Esto se explica porque el 90% de la serotonina del cuerpo está en el tracto gastrointestinal. Entonces, obviamente, si tenemos un medicamento que va a actuar con la serotonina, pues podemos esperar este tipo de efectos adversos, ¿sí? Otro efecto secundario que es bastante difícil porque a los pacientes pues obviamente no les gusta, es que puede disminuir el deseo sexual o incluso dificultar la erección o la eyaculación en el hombre. Es un efecto secundario que es reversible totalmente, o sea, uno suspende el medicamento y la función se normaliza, pero obviamente es un efecto secundario que va a dificultar mucho la adherencia al tratamiento. Mi doctor, ahí he encontrado en muchos pacientes, hombres y mujeres, que se presenta anorgasmia, o sea, no en los ansiosos, ¿no? Parece que eso de la impotencia es, mira, yo no lo he encontrado entre ansiosos. Yo que trato todos los días ansiosos de todo el planeta, literalmente, ahorita, hablando con una chica en Nueva Zelanda, Latina ella, creo que está. Entonces, ella misma me decía, toma sertralina, hace el amor con su pareja, y ya después de un rato ya que se olvidan, ya que está haciendo allí, ya, porque están tanto y tanto y tanto, y ella no alcanza, pues, clímax, no alcanza su satisfacción, y ya, ¿qué estamos haciendo aquí? Me pasó a mí también, ¿no? Después me enteré que estas medicinas se utilizaban en hombres con eyaculación precoz para retrasarla, ¿no? Entonces, en ansioso, yo te comparto acá la experiencia, se nos presenta más que la impotencia la anorgasmia, no llegamos al orgasmo. Y eso en parejas latinas es muy quisquilloso, porque tu pareja te dice, si es mujer, te dices que no me deseas, no me quieres, que pasa, que hay elección las relaciones y muy duraderas, puede que de horas, ¿no? Pero no llega al orgasmo. ¿Habrá alguna técnica, digámoslo así, para eso? Porque sí he encontrado, mira, que a la gran mayoría de personas les hace bien para la ansiedad el sertralina, ¿no? Ya saben que el 60% de mis pacientes llegan medicados, así que yo no se la puedo retirar, no estoy el especialista indicado para ello. Entonces lo dejamos a la izquierda. Entonces, bueno, pero aparte de retirarla, puede hacer alguna estrategia, mi doctor, aparte de eso, no sé, reducirla o cambiarla de horario, dime tú. Exactamente. Normalmente la sertralina se toma en la mañana porque es un medicamento activador, ¿sí? Que a veces las personas tienen como esta idea de que cualquier medicamento de psiquiatría da sueño, entonces la toman en la noche y antes empeora el insomnio, claro. Entonces empeora la ansiedad, pues por obvias razones. Siempre la sertralina se toma en la mañana. Pero respecto a los efectos secundarios en el ámbito sexual, es un efecto directo porque digamos que el orgasmo y la funcionalidad de la sexualidad tiene que ver con la serotonina y es, digamos, con la sustancia con la que nos estamos metiendo. ¿Qué opciones hay? Disminuir la dosis es una opción que generalmente da buenos resultados, ¿cierto? Bajar la dosis a la mitad y ver si se continúa el control de la ansiedad, pero sin los efectos secundarios. Digamos que si el medicamento le ha servido y ha sido difícil encontrar algún medicamento que le haya servido para la ansiedad, podemos utilizar otros medicamentos para tratar de compensar esa parte de la disfunción, ¿cierto? Que tiene ya que ver con otra, digamos, con otros... No es disfunción, pero te digo, los ansiosos no es disfunción, es eyaculación tardía o anorgasmia de las mujeres allí. Y bueno, sí. No sé, hay esos medicamentos para la sexualidad como el Viagra sirven para eso, pregunto, ¿no? Exacto, sildenafil, que es el Viagra, o Tadalafil, son medicamentos que podemos utilizar. Sí, yo te entiendo lo que me dices, cuando yo hablo de disfunción sexual, hace referencia, digamos, como al grupo de efectos secundarios en la sexualidad, incluido anorgasmia, que es lo que tú dices que más frecuente ves, como disfunción eréctil o como retardo en la eyaculación, incluso disminución del deseo, no le dan ganas, también puede suceder. Y lo que podemos hacer es disminuir la dosis
o utilizar este otro grupo de medicamentos para tratar de compensar si, digamos, controlar la ansiedad ha sido muy difícil en este paciente en específico y lo único que le ha servido ha sido la sertralina. Fíjense que un paciente me dijo, bueno, que él tenía relaciones sexuales más o menos a mediodía con la compañera, digamos así. Entonces, que él había optado por esta solución. Que ese día no se la tomaba píldora en la mañana, no que se la tomaba después de tener relaciones y que con eso funcionó perfecto. Mira, un poco, ¿qué se puede decir? ¿No? Muy de la práctica, digámoslo así, ¿no? Y ya ha funcionado bien este señor. Bueno, ahí les dejo, si alguno está teniendo sus problemas. Bueno, ahora sí, mi doctor, la gente pregunta en redes sociales, y esto es increíble, ¿no? Alguien pregunta en Facebook, ay, ¿qué es bueno para la ansiedad? Y alguien le dice sertralina, me mandó mi médico. Y va el otro y se lo compra. Puede tener reacciones adversas. Estamos hablando. O hay otro caso, que la gente pregunta en redes sociales, el doctor mandó sertralina, ¿es bueno? Y por ahí dos dicen, no, a mí me fue mal, terminé en salas de urgencias. Puede haber sido mi caso. Y ya con eso no se la toman. Es decir, se automedican hoy en... Bueno, se automedican no. Un completo desconocido que no ha estudiado nada de esto, para ser psiquiatra, psicólogo más o menos mínimo, estamos hablando de la parte clínica, mínimo se deben dedicar 10 años de tu vida, mínimo, y eso con práctica y ver todos los días. Y sin embargo llega alguien en redes sociales y dice que sí o que no, y nada. Incluso medicamentos de control se extraen. Entonces la pregunta que hacen en redes sociales y la he trasladado aquí para el doctor es, ¿cómo se sabe si a una persona le conviene o no? Esa es la pregunta que ¿me va a hacer bien o me va a hacer mal? Yo sé que es muy extensa, mi doctor, pero eso es lo que preguntan en redes sociales. Respondámosles a estas personas. ¿Me va a hacer bien o me va a hacer mal a sertralina? ¿Qué dice un experto? Bueno, lo primero es reforzar lo que tú dices. Bajo ningún motivo, la idea es que las personas se automediquen o que manipulen, digamos, las dosis de sus medicamentos por las razones que tú ya expusiste, ¿cierto? Ahora, la pregunta de si me va a servir la sertralina o no es una pregunta que solo vamos a saber cuando estemos utilizando el medicamento, ¿cierto? Uno se apoya sobre la presunción que sí le va a servir cuando hay un trastorno ansioso o un trastorno depresivo, ¿cierto? Incluso podemos hablar de trastorno de estrés postraumático, tipos de fobias, ¿cierto? Como terapia complementaria desde lo farmacológico a la psicoterapia, en las que uno dice, este paciente probablemente le sirva la sertralina, pero hasta ahora no tenemos una forma de asegurar, antes de que el paciente la tome, que el medicamento le va a servir o no, ¿sí? Lo que sí va a estar en riesgo es la salud del paciente cuando se automedica, porque no sabe las dosis, no sabe horarios, no sabe posibles efectos secundarios, puede que pase algo y lo relacione con la sertralina y no tenga nada que ver, o pueda que no se esté dando cuenta de un efecto secundario que esté pasando. Entonces, lo más importante de este mensaje es no automedicarse, ¿sí? Consultar para poder aclarar bien los síntomas, como dices tú, con personas que tengan experiencia, digamos, en el campo y poder definir si la persona es un buen candidato a iniciar un tratamiento con un medicamento como la sertralina. Entonces, esa pregunta, si te conviene o no, solo te la responde un especialista. Averigua con un psiquiatra. Mira, que a mí ni siquiera me gusta que sean formulados por médico general porque cometen estos errores que estamos hablando. Obviamente, al no ser especialistas en el área, o te dan una dosis muy alta, o no te lo acompañan un calmante, o tal vez no es el indicado para ti ese medicamento. Bueno, entonces, consulta, quien te responde esa pregunta es un psiquiatra, porque tú eres un caso único. Extraño, pero a veces una medicina funciona bien en una persona un tiempo y a los 5 años ya no, otra, y cambia, pero es el mismo sujeto. Entonces, eso varía, solo un especialista te puede decir. Mi estimado doctor Marino, pues un gusto tenerte nuevamente en el canal Libre de Ansiedad y pues estaremos en contacto. Muchísimas gracias por brindarnos tus conocimientos, muchísimas gracias por compartirnos tus saberes.
No, a ti por la invitación, espero haber sido suficientemente claro y trataré pues de responder como a gran escala la mayoría de las dudas. Sin embargo, cualquier duda específica o pregunta, pues a través de las redes sociales también me pueden contactar y con mucho gusto, si está pues dentro de mis capacidades, les solucionaré las dudas. Bueno, las vamos a poner aquí en las notas del video y del audio, pero por favor recuérdanos tus redes sociales, donde te encontramos. Bueno, me pueden contactar a través de mi página, que es www.psiquiatriagenerales.com, o en Instagram a través del @psiquiatriagenerales. Ahí me pueden contactar. Reitero, les dejamos los datos del doctor Felipe aquí también las notas de este audio, de este video. Muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias a ustedes por estarnos viendo, por escucharnos, ya saben, siempre brindándoles conocimiento de utilidad.